Bueno, vamos a seguir con la segunda parte del mensaje que se titula Escravo Bíblico. Y para hacerlo vamos a hacer un resumen para aquellas personas que no estuvieron hace 8 días. Entonces lo primero que estamos hablando es que este mensaje está en el Salmo 119, en lo que la unidad eh, de pensamiento se llama Bet, que es la segunda palabra del alfabeto hebreo, y básicamente lo que nos simboliza Bet es que nos enseña la importancia de amar al otro y de preocuparse por el compañero. Entonces, perdón un segundito. Eh, Toda esta enseñanza como tal, todos estos versículos que venimos desarrollando en este mensaje, tienen que ver con eso, con el amor, con el preocuparse por el otro. Y vamos a ver el por qué. Entonces si vemos el primer versículo de ese mensaje de hace 8 días, era una pregunta donde en el versículo 9, la persona que escribió, el salmista que escribió este salmo, se preguntaba qué hacer para ser puro, qué hacer para ser limpio. En otras palabras, es qué hacer para estar en el camino de Dios. Entonces, la respuesta a esa pregunta, la primera respuesta era obedecer. Pero para obedecer, ¿qué necesitamos? Necesitamos la gracia de Dios. Y para tener esa gracia de Dios, vamos a ver qué pasos necesitamos. Ay, no sé, si está bien. Entonces, vimos que en el versículo 10 decía que necesitamos buscarlo de todo corazón. Buscarlo de todo corazón. Cuando veíamos en Jeremías 29, dice, me hallarán si me buscan de todo corazón. Y todo corazón, si nos acordamos, es mente, bueno, esa es la parte de intelecto, o sea, los pensamientos, los sentimientos y los deseos. Eso es buscar, ese es el corazón espiritual. Entonces, si lo buscamos de todo corazón, lo vamos a hallar. El versículo 11 nos decía que es importante, después de buscar la palabra, hay que guardarla. Y guardarla es atesorarla, ¿cierto? Inclusive en Job 23 nos decía que he atesorado su palabra más que la comida diaria. Entonces veamos la importancia que más que la comida, que es algo que necesitamos para vivir y que necesitamos todos los días, es más importante recibir palabra, ¿cierto? Y para guardarla hay dos cosas importantes. Tenemos que interpretarla y tenemos que entenderla. Después vemos que en el versículo 12, perdón, dice aprender la palabra. Entonces nos dice Proverbios 2 que la sabiduría nos protegerá y nos cuidará. ¿Y qué es la sabiduría? Es el conocimiento aplicado. Eso es lo que hemos venido aprendiendo. Entonces que la palabra de Dios tiene que ser aplicada para que ella misma se encargue de cuidarnos y de protegernos. Algo muy importante de aprender la palabra, nos lo dice en Isaías 58, es que dice, vienen al templo todos los días y parece estar encantados de aprender todo sobre mí. Actúan. O sea que muchas veces, así como les explicaba lo del lavado de manos, hacemos la parte, digamos, física de hacer presencia en un sitio para recibir la palabra, pero en realidad no la estamos recibiendo. Entonces eso también hay que tenerlo muy en cuenta y es muy importante. Finalmente, para terminar este resumen, rápido resumen de hace 8 días, en el versículo 13 decía algo muy importante y es que tenemos que, luego de buscarla, luego de guardarla, luego de aprenderla, tenemos que anunciarla. ¿Y qué es anunciarla? Básicamente dar testimonio, porque eso es uno de los pilares de nuestra fe. Cuando escuchamos las otras personas, lo que Dios ha hecho por esas personas, eso hace que nosotros creamos todavía más y tengamos más fe y confianza. Eh, Algo supremamente importante lo dice en Deuteronomio 6. Dice, las palabras de tu corazón se las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. Entonces, en todo momento tenemos que ser testimonio para las otras personas con la palabra de Dios. Ahora vamos al capítulo 14. Dice, me alegré en tus leyes tanto como en las riquezas, o me alegra seguir el camino de tus testimonios más que poseer muchas riquezas,
O me deleito mucho más en lo que me dices que es la vida, que en acumular un montón de riquezas. Aquí, ¿qué básicamente nos está hablando? Nos está hablando del gozo. Entonces nos dice en Hechos 5:40. Así que llamaron los apóstoles y después de azotarlos, les advirtieron que siguieran hablando en el nombre de Jesús y los pusieron, perdón, que no siguieran. Ah, sí, es que aquí está cosita. Que no siguieran hablando en el nombre de Jesús y lo pusieron en libertad. Los apóstoles salieron del concilio felices de haber sido dignos de sufrir por causa del nombre. Y todos los días no dejaban de enseñar y anunciar en el templo y por las casas las buenas noticias acerca de Cristo. En la primera de Pedro 1:8 dice, ustedes aman a Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto, aunque ahora no lo ven, confían en Él y se gozan con una alegría gloriosa e indescriptible. Entonces es lo que les venía diciendo y este es uno de los ejemplos más claros. La capitana italiana Carola Rackete, no sé si algunos saben qué hizo ella hace poco, y lo que hizo básicamente fue salvar 40 migrantes de Libia, y debido a eso, al llegar otra vez a tierra, la capturaron como por un delito. Pero entonces es eso, no importa la situación en la que estés, recibiendo azote como los apóstoles, haciendo algo que para la sociedad o incluso para la ley no es la forma adecuada de hacerlo, pero digamos que de corazón salvar unas vidas es más importante que digamos interpretar esa ley como tal. Entonces es hacer, no importa la situación, siempre tener el gozo. El gozo es esa alegría eterna que tenemos en nuestros corazones. Eso también hace parte del camino y de la palabra de Dios. En el versículo 15 dice, estudiaré tus mandamientos y reflexionaré sobre tus caminos. Siempre medito en tus mandamientos y fijo atención en tus sendas. Medito cada fragmento de sabiduría, observo atentamente cómo lo has hecho. Pues para sorpresa mía, yo no sabía que meditar, hablando de el significado de diccionario, es exactamente el mismo que el de reflexionar. Meditar y reflexionar son las mismas cosas. Y básicamente es pensar y considerar un asunto con atención y detenimiento para estudiarlo, comprenderlo bien, formarse una opinión sobre ello o tomar una decisión. Entonces necesitamos reflexionar en la palabra de Dios. ¿Para qué? Para tomar una decisión. Nos dice en Romanos 12:2, y no adopten la costumbre de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente. Podríamos también decir de la renovación de su corazón, porque sabemos que mente está ligado al corazón. Para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Entonces es... Porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Sí, es buena, agradable y perfecta. Y esto tiene que ver mucho con la canción, porque esta persona posiblemente tiene muchos problemas que nosotros también vivimos, pero su tranquilidad, su paz, la forma de afrontar la vida es otra. Y esto es ver, digamos, cómo afrontar la vida teniendo la palabra de Dios dentro de nosotros. Finalmente, para terminar el texto bíblico, es el capítulo 16 con el que cierra este fragmento y dice, me deleitaré en tus decretos y no olvidaré tu palabra. Mi alegría es el cumplir tus estatutos. Nunca me olvido de tus palabras. Disfruto de todo lo que me has contado de la vida. No olvidaré ni una palabra. ¿Qué significa eso? Que uno tiene que pensar continuamente en la palabra. Y aprovechando esta nueva aplicación de FaceApp, entonces tú, desde ahora que recibes ese conocimiento, hasta que seas viejo, sí, hasta que seas viejo, debes de pensar continuamente en la palabra, ¿cierto? Y finalmente, para cerrar este texto, es algo muy importante. Porque digamos, esta interpretación de este texto viene a esta conclusión, y es la siguiente. Cada día somos tentados, ¿cierto? Y Jesús, cuando estaba en el desierto,
le respondió 3 veces a Satanás. La primera vez escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Después dice Jesús, le dijo, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios de nuevo. Y finalmente dice, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Entonces, mira qué simboliza eso o qué interpreta este fragmento. Y es que las tentaciones que tienes a diario con la palabra de Dios es una herramienta de defensa. Es una herramienta de defensa. Entonces, qué importante es conocerla, atesorarla, aprenderla, anunciarla y finalmente tenerla en nuestros principios para siempre. Hay una pregunta que decía que ¿cuál es la mayor necesidad que tienen los creyentes? ¿O de qué tienen sed los creyentes? De conocer a Dios. Exacto, de la palabra. Pero ¿sabes qué? ¿Sabes también de qué, digamos, cuál es la mayor necesidad o de qué carecen los incrédulos? También de la palabra, de la falta de conocimiento de la palabra. Entonces, si vemos tanto para los creyentes como para los incrédulos, la palabra se convierte como en ese símbolo en que nos une. Y es básicamente, está escrito, y fue escrito aunque fue escrito por humanos, pero siempre fue dirigido por Dios, por obra de Dios y el Espíritu Santo, exactamente. Es una herramienta que es demasiado importante para cada uno. Como resumen, esto es lo que simboliza la palabra y esto es estar dentro del camino de Dios, esto es estar en obediencia a Dios y es que buscaremos la palabra de Dios, atesoraremos la palabra de Dios, aprenderemos la palabra de Dios, anunciaremos la palabra de Dios, sentiremos gozo aún en situaciones adversas, meditarás o reflexionarás la palabra de Dios y tendrás presente la palabra de Dios de ahora y siempre. Y básicamente con esta frase o con esta parte de cierre fue una manera bonita de ratificar, porque desde que yo empecé el tema de prédicas de bolsillo siempre ponía estas 3 palabras: apréndela, aplícala y enséñala. Y si vemos el resumen de qué es el camino de Dios, básicamente son esas 3 cosas: aprenderla, aplicarla y enseñarla. Y eso es a lo que nosotros estamos llamados. Nosotros somos privilegiados de estar recibiendo conocimiento, de tener un conocimiento muy, muy especial de la palabra de Dios. Entonces lo estamos aprendiendo. El segundo paso, que es algo que se ha venido reiterando, es que debemos aplicarlo a nuestras vidas. Pero más allá de eso, no se debe quedar ahí, sino que nosotros también tenemos la obligación y la misión de enseñarla. Para eso Dios nos va a dar las herramientas que cada uno tiene, porque cada uno ha sido configurado de una manera diferente para poderlo hacer. Pero esa también es parte de nuestra tarea, de nuestra misión y de nuestra obligación. Entonces con esto ya terminamos el Scrabble bíblico, que donde básicamente el Scrabble es la palabra de Dios. No sé si tienen preguntas, quieran hablar de algo específico. Pues la verdad hoy estuvo cortico porque la vez pasada había